Bueno, arranquemos con lo que estamos, que somos los mejores. Pocos pero buenos. Bueno, hoy vamos a empezar con un tema nuevo, obviamente. Teoría de números son muchos conceptos que ustedes ya saben. Como nos hemos armado de un montón de herramientas que sirven para estudiar objetos matemáticos discretos, vamos a poner manos a la obra y vamos a hacer eso. Vamos a empezar a estudiar este tipo de objetos matemáticos en una primera instancia con tal vez el universo del discurso más icónico de toda la matemática discreta, que es el conjunto de los números enteros. Que bueno, tiene, digamos, tenemos algunas ventajas porque nosotros ya lo conocemos, lo venimos estudiando desde siempre, desde la primaria tal vez. Entonces bueno, tiene esa ventaja de que muchas, si no todas, las cosas que vamos a ver te van a resultar conocidas. Y vamos a aprovechar para estrenar toda esta caja de herramientas que hemos adquirido con todos los temas de las unidades anteriores, para que, bueno, también podamos usarlos y nos ayuden a entender y a estudiar y analizar un montón de otros objetos, no solamente los números, sino bueno, todo lo que viene después, todas las estructuras discretas que vienen después. Originalmente iba a arrancar con combinatoria, pero con los chicos decidimos que arranquemos con esto mejor. Bueno, hay múltiples razones, pero bueno, la más importante es que esto está en el contenido mínimo y combinatoria no. Y en el caso en el que, bueno, tengamos que prescindir de algún tema, el tema a prescindir es combinatoria, sin dudas, sin lugar a dudas. Bueno, en fin, ¿de qué se trata esto de la teoría de números? Algo ya empezamos a hablar de la teoría de números. Hablamos de que, ¿se acuerdan? El conjunto de los números naturales, nuestro antiguo conjunto de los números naturales. Bueno, esto es lo que les decía recién, con todas las herramientas que hemos aprendido nos disponemos a estudiar un dominio conocido. Los números naturales los simbolizamos con esa n rara con doble palito. Y vamos a arrancar creo que como arrancamos siempre en toda la teoría nueva, que es diciendo lo que no vamos a definir. No vamos a dar una definición de número natural. No vamos a decir qué es un número natural. Vamos a suponer que ese conjunto existe, que todo el mundo sabe cuál es y cuáles son los elementos que lo componen. No es fácil encontrarle un punto de partida a los números naturales. Uno podría tomar varios caminos. Pero la mayoría de esos caminos se han probado inútiles a lo largo de la historia, y los que realmente son útiles son bastante complicados como para un curso de primer año. Entonces nosotros decidimos, en este caso, como nosotros ya conocemos los números naturales, arrancamos desde ahí, o sea, suponiendo que ya los conocemos. Cuando decimos naturales con la n sola, estamos hablando del 1 en adelante, todos los números que aprendimos desde que éramos infantes, ¿sí? Los de contar, los de los dedos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Y es un conjunto que no es finito, es tal vez también el conjunto infinito más icónico de todos. No por razones que vayamos a ver hoy, pero sí que a lo mejor al final del curso podremos empezar a explorar. Y que es un conjunto que no está acotado superiormente, en el sentido que no tiene máximo. Es un conjunto que tiene muchos elementos, de hecho infinitos elementos, y que no está acotado superiormente. Bueno, y cuando decimos n sub 0, estamos hablando de ese conjunto de los naturales agregándole el 0. Hasta acá, nada nuevo, nada raro, nada extraño. Bueno, ¿por qué los estudiamos a los naturales? Hay una frase de Kronecker que a mí me gusta mucho, que, bueno, ubíquenlo a Kronecker. Dios nos dio los números naturales y el hombre inventó toda la demás matemática.
Básicamente todos los conjuntos numéricos tienen que ver con los naturales. Los enteros, fíjense, son naturales con signo, ¿sí? O sea, son los mismos naturales de siempre, con un más o con un menos, ¿sí? Asumiendo siempre que 0 y menos 0 son el mismo número. Después los racionales, por ejemplo, son pares ordenados de enteros, lo podemos ver como pares ordenados de enteros, ¿sí? O como fracciones de enteros, numerador y denominador, ¿sí? Numerador y denominador enteros. Los reales, por ejemplo, son límites de sucesiones de racionales. Todavía no han visto límites, pero, y de hecho no creo que vean nunca los reales como límites de sucesiones racionales. Pero bueno, si uno se pone a leer un poco sobre sucesiones de Cauchy y eso, es muy interesante y da un fundamento mucho más riguroso sobre la definición de los números reales. Nosotros simplemente pensamos los reales como punto en una recta y sabemos que la recta está completa cuando están todos los reales. Eso es, a nosotros con eso nos alcanza. Y los complejos, por ejemplo, que no sé si lo habrán visto en algún momento, tal vez en el introductorio, los complejos son también pares ordenados de reales. Así como los racionales son pares ordenados de enteros, los complejos son pares ordenados de reales. Así que fíjense que al final del día todo se reduce a los números naturales. Bien. Bueno, lo que sabemos sobre los números naturales. ¿Qué sabemos? Bueno, sabemos, por ejemplo, que a los naturales podemos sumarlos y podemos multiplicarlos. ¿Sí? Cualquier par de naturales puede ser sumado y multiplicado y el resultado sigue siendo natural. Es decir, la suma y el producto son operaciones cerradas en los naturales. ¿Sí? Cumplen la ley de cierre o ley de composición interna. Otra cosa que sabemos es lo que vimos hasta hace poquitos días, que los naturales están ordenados, están bien ordenados por la relación de menor a igual. ¿Sí? ¿Se acuerdan que las etapas de los conjuntos ordenados eran parcialmente ordenado, totalmente ordenado y bien ordenado? Eso es lo que vimos hasta el momento. Bueno, los naturales están bien ordenados. En un ratito vamos a profundizar sobre eso. Y otra cosa que sabemos sobre los naturales es que es un conjunto infinito. O sea, siempre es posible encontrar un natural mayor que otro natural. O sea, no tiene máximo. ¿Sí? Sabemos que está totalmente ordenado, linealmente ordenado, así que hablar de maximal no tiene mucho sentido. Sí, hablaríamos de máximo, porque recuerden que en el orden total siempre, o sea, todos los elementos son comparables con todos. ¿Sí? Y si bien tiene mínimo, porque el mínimo de los naturales es el 1, ¿sí? No tiene máximo, porque siempre podemos encontrar un natural siguiente a cualquier máximo que nosotros podamos postular. Bueno, ¿cómo podríamos definir la relación menor o igual? Hasta ahora nosotros la hemos usado de forma medio intuitiva, digamos. Suponiendo que asumamos, por ejemplo, el conjunto de los números naturales, asumamos la igualdad y sus propiedades, ¿sí? Reflexiva, simétrica y transitiva, la relación de identidad, y asumamos, por ejemplo, la suma, que la suma está definida. ¿Sí? ¿Cómo les parece que se puede definir rigurosamente la relación menor o igual en los naturales? Bueno, yo les puse algunas opciones. Mírenla, tranquilo, yo les voy poniendo acá una encuestita. Acá estamos repasando lógica de primer orden. Y supongamos n sub 0 como dominio del discurso, dados a b que pertenecen a ese dominio. ¿Cómo sería la definición? A menor o igual que b, sí, solo sí, algún 4. ¿Cuál será?
Ahí, por ejemplo, la primera, existe C, también natural, en los naturales con el cero, tal que A más C es igual que B. La segunda, en vez de ser un existe, un para todo C, A más C igual que B, lo otro igual, lo único que cambia es el cuantificador. En el C dice, también existe, A más B igual que C. Y el último dice existe C tal que A por C igual que B. Tic tac, tic tac, tic tac. Bueno, la cierro los indecisos. Bueno, salió bastante peleada. ¿Cuál será la correcta? A ver. A menor o igual que B. ¿Cuándo pasa esto? A ver, si yo digo, por ejemplo, 1 menor o igual que 2. Eso está bien, es cierto, ¿no? Eso es verdadero. ¿Sí? ¿Sí o no? A ver, a ver, a ver. Está todo bien, todos pueden hablar, están callados hoy, no sé qué les pasa, pero pueden hablar. Bien, 1 menor o igual que 2, eso estamos de acuerdo entonces. Fantástico. No así el caso, por ejemplo, 2 menor o igual que 1. Esto, no, esto es falso, ¿no? O sea, esto es verdadero y esto es falso. ¿Cómo podríamos decir, cómo podríamos encontrar una definición para la desigualdad? Dejen de llorar, tramo parcial, chicos, le van a pasar tantas cosas peores que el parcial de matemática y creta, dejen siempre amar. Bueno, a ver, si la primera fuera correcta, fíjense, dice, existe un C, otro natural, C, tal que A más C es igual que B. ¿Sí? Fíjense en este caso, en 1 menor o igual que 2. Si la primera fuera la correcta, tendríamos que poder encontrar un C, ¿sí? Tal que el primero más ese C sea igual al segundo. ¿No? O sea, 1 más algún C tendría que ser 2. ¿Sí? Ese C tiene que ser, obviamente, natural con el cero. ¿Existe ese C? Sí, cuando C es igual que 1, entonces tenemos 1 más 1, que es 2. ¿Sí? ¿Qué pasa con el B, con el del inciso B? Tiene un para todo ahí. Hay un problema con ese para todo. Está obligando a que la suma de A más todos los naturales es de B. ¿Cuál? No tiene sentido. Vamos a poder siempre encontrar un contraejemplo para eso. O sea, nunca ningún entero, ningún natural, perdón, va a ser menor o igual que otro natural. ¿Qué pasa con la C?
Si le sumás un número mayor que b, no se da la igualdad. ¿En cuál decís vos, Esteban? Claro, exacto. En la b, si le pones otro número, o sea, si A, a ver, A puede ser cero. Si le pones un número mayor que b, hacerle poner un número mayor que b, siempre te va a dar distinto. Bien, la C, fíjense la C. A más B igual que C. Existe C tal que A más B igual que C. En este caso, por ejemplo, ¿se les ocurre alguno? 2 menor igual que 1 te dijimos que es falso, ¿no? ¿Sí? Entonces fíjense en la C, en la definición del C. Si existe C tal que A más B, bueno, A en realidad es 2 más B, 1 igual que C. Sí, hay 1, es 3. Sí, pero esto era falso. O sea, no tengo que poder verificar esto. ¿Me siguen? Y así que esta no es, esta tampoco, esta hasta ahora tiene buena pinta. Y la D no tiene sentido. Directamente. Directamente la D no tiene sentido porque es un producto. Sí, esto está hablando en realidad de otra relación, no de la relación de menor igual, pero que la vamos a ver hoy. Si sé que la respuesta correcta es la A. Fíjense la A. Vuelvo un poquito para atrás acá. Fíjense en este caso que sabemos que es falso. ¿Sí? Si quisiéramos aplicar esta definición, dice que para que 2 menor o igual que 1 sea verdadero, tendría que existir un C. Acuérdense que estamos siempre hablando de los naturales con el 0, tal que A, que es 2, más C nos dé 1. ¿Existe C natural como mínimo 0? ¿Sí? Tal que es sumado a 2 me dé 1. No, no existe C. ¿Sí? Entonces la respuesta correcta es la A. ¿Sí? Acá lo hicimos medio intuitivamente. ¿Sí? Deberíamos haber definido antes alguna otra cosita para poder demostrarlo como corresponde. Pero por ahí lo que yo quería censar con esto es su intuición matemática que van a tener que empezar a usar a partir de ahora. Bien, vamos con otra. Bueno, ahí está marcada la respuesta correcta. La A. Bueno, fíjense eso. ¿Cómo podríamos expresar que los naturales no poseen máximo según esta relación de menor o igual? No recuerdo si hay opciones. Ah, sí hay opciones. ¿Cómo podríamos decir usando el lenguaje formal que los naturales no tienen máximo? Primera dice, para todo y existe un x, tal que x es mayor que y. Bueno, suponiendo que mayor, a ver, acá habría que suponer, ¿no?, que x mayor que y es lo mismo que decir que no es cierto que x sea menor o igual que y, ¿no? Hay que asumir eso, porque hasta ahora no lo habíamos definido al mayor. Bueno, a ver, vamos con la... No había puesto la encuestita. Bueno, ahí está. Entonces, para todo y existe un x, tal que x es mayor que y. Esa sería una opción. La otra opción, para todo y existe un x, tal que x no es menor o igual que y. La tercera, no es cierto que existe un x, tal que para todo y x sea menor o igual que y.
Y no es cierto que existe un y tal que para todo x, x menor o igual que y. Yo voy a poner... Yo voy a poner la que para mí es más obvia. Pero les adelanto que hay más de una respuesta correcta. Ahí va, vamos entrando en calor. 48. Llegué a 50, lo corto. Listo, 50. Chao. Bueno, la respuesta A salió favorecida. Bueno, fíjense lo que dice la A. La A dice que para todo y un natural existe un X, o sea, denme un natural cualquiera. Yo puedo encontrar un X, ¿sí? Tal que ese X sea mayor que el Y que pensamos primero. ¿Está? Exacto, me dan cualquiera. Yo, por ejemplo, podría sumarle 1, ¿sí? a ese número, ¿sí? Y estoy seguro de que el número que obtuve es mayor que el número original. ¿Sí? O sea que la primera está diciendo exactamente lo que queríamos decir. ¿Sí? Que no hay máximo según la relación de menor o igual en los naturales. La B en realidad dice exactamente lo mismo que la A. ¿Sí? Fíjense, la cuantificación es la misma. ¿Sí? Y escribir X menor o igual que Y tachado es lo mismo que decir no es cierto que X sea menor o igual que Y. O sea, lo mismo que decir X mayor que Y. ¿Sí? Es lo mismo. Exactamente lo mismo. O sea que la B también es correcta. Fíjense lo que dice la C. Existe X. Bueno, no es cierto que primero. No es cierto que exista un X tal que para todo Y, X es menor o igual que Y. Está diciendo que no es cierto que haya un X que sea menor o igual que todos los Y. Pero esto, sin embargo, es falso en el conjunto de los números naturales porque, por ejemplo, el 1, ¿sí? Es menor o igual que todos los naturales. ¿Sí? O sea que esta encima no tiene nada que ver con lo que queríamos decir arriba, ¿no? O sea, en realidad lo que está diciendo esta es que no hay un mínimo. La C. La D, sin embargo, está diciendo que existe un Y, ¿sí? Un número Y tal que para todo X, X es menor o igual que Y. O bien podríamos decir Y es mayor que todos los X. O sea, hay un Y, ¿sí? Hay un Y tal que para todo X, Y es mayor que ese X, pero negado. ¿Sí? O sea, lo que estamos diciendo acá es, hay un máximo y lo estamos negando. ¿Está? O sea que en realidad esta también es correcta. Estaba difícil de errarla esta. Las tres, la A, la B y la D, son correctas. Ahí está. La C lo que está diciendo en realidad es que no hay mínimo, no que no hay máximo. Muy bien. Bueno, ahí estábamos como para ir entrando en calor. Bueno, les recordaba entonces que además de totalmente ordenado, los naturales están bien ordenados. El principio del buen orden lo que dice es que todo subconjunto no vacío de los naturales tiene un elemento mínimo. ¿Sí? Cualquier subconjunto que se les ocurra de los naturales, siempre y cuando sea no vacío, tiene un elemento mínimo. No pasa con otros, obviamente con otros conjuntos, los enteros sin ir más lejos,
los enteros no están bien ordenados, me podría tomar, por ejemplo, los enteros negativos, ¿sí? Y los enteros negativos no tienen elemento mínimo, porque se van hacia el menos infinito. Bueno, en las próximas clases, supongo que la clase que viene, este principio de buen orden va a ser muy, muy, muy importante. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? ¿Se escucha bien? ¿No se ha cortado? No, tengo muchos mensajes de WhatsApp, pero no es de esto. Perfecto. Genial. Bueno, bien. Nos movemos hacia los enteros. La resta muchos no la consideran operación. Pero bueno, si la definiéramos como una operación, podríamos definirla de esta forma. ¿Sí? B menos A es igual que C, si solo si B es igual que A más C. O sea, por ejemplo, ¿no? 5 menos 2 es C, el resultado sería C, si solo si 5 es igual a 2 más C. ¿Quién es C? 3, evidentemente es 3. Fíjense que está como muy, muy relacionada con esta relación de menor igual que veíamos nosotros. ¿Sí? De hecho, ¿por qué no está cerrada esta operación resta en los naturales? ¿Por qué no está cerrada? ¿Por qué no cumple la ley de cierre? Bien, porque si A es, como dicen ahí en el chat, más grande que B, si el resultado no está en el conjunto. Si el resultado no es un natural. Fíjese que si B es menor o igual que A, ¿sí? Entonces podríamos decir, a ver, vuelvo un poquito para atrás. Lo que están diciendo es que si B, bueno, eso era una B. Si B es menor o igual que A, ¿qué pasa? B menos A, ¿cómo es? B menos A es menor o igual que 0, ¿sí? Y sabemos que no hay ningún natural menor o igual que 0. Y por lo tanto, no cumple con la ley de cierre. Esto que acabamos de hacer es una demostración muy elemental, pero es una demostración, ¿eh? O sea, acabamos de demostrar que si B es menor o igual que A, entonces la operación resta no está cerrada. Estamos dando el caso, todos los casos posibles en los que la operación resta, el resultado de la operación resta cae en otro conjunto que no es el conjunto de los naturales. Como para que le vayan perdiendo el miedo a las demostraciones, porque no vamos a hacer demasiadas, pero algunas vamos a tener que hacer. Bueno, acá está un poquito más explicado. Si B es menor o igual que A, entonces B menos A es menor o igual que 0. Es lo mismo que si uno pasara restando, ¿sí? A. Sin embargo, no hay ningún natural menor o igual que 0, por lo tanto, si B es menor o igual que A, entonces B menos A no está en los naturales. Bueno, y si a los naturales le agregamos entre comillas, ¿no? El 0 y todos los números negativos, la resta sigue cerrada en este conjunto, ¿sí? Ese conjunto se llama conjunto de números enteros. Simbolizado con la Z con el doble palito. Bueno, los enteros los podemos sumar, restar y multiplicar. ¿Sí? Con esas tres operaciones no tenemos ningún problema. Siempre que tomamos dos enteros, lo sumamos, lo restamos, lo multiplicamos, obtenemos otro entero. ¿Qué pasa con la división? Acá de nuevo tenemos una nueva operación que, fíjense, B dividido A, perdón, el cociente B sobre A es C, si solo si B es igual a A por C. Cuando esta operación, simbolizada con esta barra, cuando esa operación da un resultado entero. Bueno, cuando B es divisible por A, esta noción de divisibilidad. O sea, en algún momento habrán estudiado los criterios de divisibilidad famosos, eso.
¿sí? Esa noción de divisibilidad justamente hace referencia a los casos en los que se puede hacer la división. Digamos. Se puede hacer en el sentido de que el resultado queda dentro del mismo conjunto en el que estamos definiendo la operación. Y entonces, dados A y B enteros, con A distinto de 0, B es divisible por A si hay algún C entero que haga que A por ese C nos dé B. Eso es lo que está a continuación. Esta noción de divisibilidad, que es la que vamos a empezar a estudiar hoy, se define de esta manera. ¿Sí? Sean A y B enteros cualesquiera, con A distinto de 0, se dice que, fíjense toda la forma de decir lo mismo, ¿no? A divide a B, A es divisor de B, A es factor de B, B es múltiplo de A, B es divisible por A, todo eso significa lo mismo. Y son formas distintas de decir, de dar la misma relación. ¿Sí? Uno lo simboliza con la barra vertical, bien vertical. ¿Sí? Eso se lee A divide a B normalmente, ¿sí? Como está acá. A divide a B, si solo si hay algún otro entero C, tal que B es igual a A por C. Por ejemplo, ¿no? Dos divide a 6, por ejemplo. ¿Sí? Esto es verdadero. Pues ¿qué? Pues 6, que es B, es igual que 2 por 3. Y 3, che, 2 por 3 y 3 es entero. ¿Sí? ¿Me siguen? O sea que 2 divide a 6. Por ahí un poco engañosa la notación porque uno la tiene al revés que la notación de división normal. O sea, cuando uno dice 2 divide a 6, está hablando de la división 6 dividido 2. ¿Sí? Que es 3. ¿Sí? Lo que pasa es que primero da el divisor y después el dividendo. Eso es lo que por ahí cuesta un poquito al principio. ¿Está? Otro ejemplo. 3, por ejemplo. ¿Por qué está andando tan fiero esto hoy? 3, por ejemplo, no divide a 8. ¿Sí? Pues 8 dividido 3 es 2,66, ¿sí? Que no es entero. Sí, C puede ser más negativo. O sea, si vos tenés, por ejemplo, menos 4 divide a 16. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto, porque 16 lo puedo escribir como menos 4. Eso es un menos 4. Quería ser un menos 4. Menos 4 por menos 4. ¿Está? Muy bien. Sí, A y B entero. La única condición es que A no puede ser 0. O sea, el divisor no puede ser 0, porque la división por 0 no está definida. Lo único a tener en cuenta. Sí, pero con la divisibilidad nos movimos hacia lo entero. Igual dentro de un rato vamos a volver a los naturales y vamos a volver a lo entero, vamos a ir y venir varias veces, ¿sí? Según lo que nos convenga. Bueno, ¿qué podemos decir acerca de esta relación de divisibilidad? ¿Sí? Cuando hablamos de esta raya vertical, estamos hablando de divisibilidad. La relación A divide a B. Divisibilidad. Después a corroborar le vamos a pasar un video de derivando muy interesante sobre la división por 0. No, de hecho no da infinito. O sea, de hecho cualquier cosa que le pongan está mal.
Pero bueno, no importa. Después le pasamos un videito. Si quieren en un cortecito lo pasamos por acá. Bueno, bien. No nos dispersemos. ¿Qué podemos decir acerca de la divisibilidad? Una cosa que podemos decir es que cualquier entero que tomemos, bueno, cuando terminen de hablar en el chat sobre la división por cero, yo sigo, ¿saben? Avísenme, yo de último voy, me preparo el mate y un rato vuelvo. Bueno, genial. Fíjense entonces, estamos tratando de analizar esta relación de divisibilidad que se da entre números enteros. Una cosa que podemos decir es que cualquier b que tomemos, cualquier entero b que tomemos, ¿sí? Ese entero es divisible por 1. O sea, 1 es divisor de todos los enteros, incluido el 0. ¿Sí? Una forma muy sencilla de demostrarla, no podría improvisar una demostración acá. Sea b un entero cualquiera. Y normalmente cuando uno tiene un enunciado universal, lo que hace es instanciar esa variable, decir, bueno, yo voy a usar esa variable b como un entero cualquiera y no voy a suponer más nada sobre b, solo que es un entero. ¿Sí? ¿Qué sabemos sobre b? Bueno, sabemos que, por ejemplo, b es igual que b, ¿sí? Por la reflexividad de la igualdad. Y además sabemos que b es igual a 1 por b, ¿sí? Porque 1 es elemento neutro del producto. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos el formato requerido por la definición de divisibilidad. ¿Qué decía la definición de divisibilidad? Lo vuelvo a escribir por acá. A divide a B si, solo si existe C tal que B es igual a A por C. ¿Sí? Acá logré justamente ese formato. B igual a A por C. Un número entero igual al producto de dos enteros. ¿Sí? Así que de acá yo puedo decir, por ejemplo, que 1 divide a B. ¿Sí? Por lo tanto, 1 divide a B. Fíjense que lo demostré solo suponiendo que B era un entero y usando alguna que otra propiedad sobre el elemento neutro del producto y la reflexividad de la igualdad. ¿Sí? Eso es una demostración. ¿Está? De hecho, con la misma demostración podría demostrar que B divide a B, sea cualquiera B. ¿Sí? Otra conclusión que podría sacar con esta misma demostración. ¿Me siguen? O sea, simplemente cuando uno quiere demostrar que un número divide a otro, tiene que lograr este formato, ¿sí? De igualdad con un número en alguno de los miembros de la igualdad, no importa si es el izquierdo o el derecho. ¿Sí? El número igual a el producto de otros dos números. ¿Sí? Siempre hablando de esos números como números enteros. ¿Está? Fíjense que o sea, es tan simple la demostración que si uno la tuviera que hacer de cero, tal vez no sabe por dónde empezar. Bien, entonces, primera conclusión, 1 divide a todos. Esa es la primera. A todos.
Bien. Otra cosa que podemos decir sobre la divisibilidad. Para todo A, entero distinto de 0. Entero distinto de 0. A divide a 0. O sea, todos los números, salvo el 0, son divisores de 0. ¿Sí? Lo podríamos demostrar con algo también muy parecido a lo que hicimos recién. ¿Sí? Podemos decir que 0 es igual que 0, y después podemos decir que 0 es igual que 0 por A. ¿Sí? Con lo cual, bueno, A divide a 0. ¿Sí? Siempre hablando de que A es distinto de 0. Sí, fíjense que son demostraciones muy sencillas que salen bien rápido. Cuando uno le agarra la mano a las demostraciones sale muy fácil. ¿Sí? Entonces, si la primera era 1 divide a todos, la segunda es todos dividen a 0. Yo no voy a usar, normalmente no voy a usar la barra oblicua, ¿sí? Porque en realidad no debería usarla por estar en los enteros. ¿Sí? Salvo que yo diga que por un rato voy a estar en los racionales o en los reales. No la voy a usar porque en realidad no es una operación cerrada en los enteros. Por eso voy a hacer todo lo posible por evitarlo. Lo digo por algún comentario ahí del chat. Bueno, bien. Bueno, esta es la que decíamos hoy. Para todo A, entero no nulo, A divide A. O sea, todo es un número, se divide a sí mismo. Acá hay una muy interesante. Bueno, esta en realidad ya también es interesante por sí. Fíjense esta, para todo AB, enteros no nulos. Si A divide a B y B divide a A, entonces A igual a más menos B. O sea, son el mismo número salvo por el signo. ¿Sí? Se podría demostrar también no tan dolorosamente. Bueno, no lo voy a hacer ahora. Bueno, la 5 también es muy interesante. Para todo AB, enteros no nulos, y para todo C entero, si A divide a B y B divide a C, entonces A divide a C. ¿Les suenan estas últimas tres propiedades? No exactamente así. No exactamente así, pero casi. La última es transitividad. Sí, señor. Esta primera es reflexiva. Y esta es casi la antisimetría. ¿Sí? A relacionado con B y B relacionado con A, entonces A igual a B. O sea que hay un más menos. Sí, pero es casi la antisimetría. De hecho, si uno trabajara los naturales sin el 0, los naturales sin el 0, no tendría reflexiva seguro, ¿sí? Porque A divide A, no hay ningún problema con el 0 porque el 0 no está, no existe en el universo del discurso. Acá el signo en realidad va a ser el mismo, ¿sí? Porque no están los negativos. Así que A divide a B y B divide a A, entonces A igual a B. Y si estamos trabajando solo los naturales.
Bueno, y la última es la reflexiva. Tampoco está el cero, así que no habría ninguna salvedad que hacer. ¿Sí? O sea que en los naturales, fíjense qué interesante, ¿eh? En los naturales, la relación de divisibilidad es una relación de orden. Una relación de orden. Después veremos a ver que si es de orden amplio, estricto. Bueno, si es de orden amplio o estricto, lo podemos decir ya. Como es reflexiva, entonces es de orden amplio. ¿Sí? Es un orden amplio. Y bueno, después veremos si es un orden parcial o un orden total. ¿Sí? Les adelanto que es un orden parcial. Bueno, ya vimos en realidad recién, pues ya hicimos un caso en el que no estaba relacionado. Si uno tiene, por ejemplo, no sé, 2 dividido a 3, esto es falso. ¿Sí? Y 3 dividido a 2 también es falso. Listo, ya está. Tenemos un par que no son comparables, así que es un orden parcial. ¿Sí? Todo lo que sabemos sobre las relaciones de orden lo vamos a poder aplicar en este conjunto, en este universo del discurso. Tenemos un pequeñísimo problema. Nosotros usamos mucho las matrices, por ejemplo, con las relaciones de orden. Bueno, acá no vamos a poder usar matrices por la sencilla razón de que no podemos hacer una matriz infinita. ¿Sí? Necesitaríamos una matriz de infinitas filas por infinitas columnas. ¿Sí? Porque tenemos, ya con que tengamos los naturales nomás, se nos vuelven inútiles las matrices. Así que vamos a tener que apelar a alguna otra herramienta matemática. ¿Qué es esto? Sí, ya me acordé. Fíjense la sexta propiedad. Y ya termina. Bueno, ya volvemos. Aguarde un instante en línea, por favor. Estamos trabajando por solucionar su inconveniente. Unos momentos después. Bueno, seguimos. Estábamos en la 6, la propiedad 6. Fíjense, para todo ABC, enteros, con A distinto de 0, si A divide a B y A divide a C, A divide a la suma de B más C. Esa podríamos demostrarla. Damos una línea por aquí. Fíjense. Lo que queremos demostrar es un condicional. ¿Sí? Primera, quiero demostrar esta por una sencilla razón, que por el formato de la propiedad me sirve para hacer notar alguna cuestión respecto de la forma de las demostraciones. Lo que queremos demostrar es un condicional. Cuando uno quiere demostrar un condicional, lo que hace es suponer que el antecedente del condicional es verdadero. ¿Por qué hace eso? Porque cuando uno tiene un condicional, ustedes ya saben muy bien de que cuando el antecedente del condicional es falso, ¿sí? Uno no toma ningún compromiso respecto de ese valor de verdad. O sea, cuando uno tiene un condicional falso, un antecedente falso, el condicional es verdadero, ¿sí? O sea, el condicional es verdadero por defecto. ¿Sí? Con lo cual, suponer que el condicional es falso no tiene sentido, porque digamos, no importa si el consecuente es verdadero o si es falso, ¿sí? El condicional va a ser verdadero igual. ¿Sí? Cuando uno quiere demostrar la verdad de un condicional, entonces lo que hace es suponer que el antecedente, ¿sí? Es verdadero. ¿Sí? Para llegar con algún tipo de razonamiento a demostrar que el consecuente también es verdadero, suponiendo que el antecedente es verdadero.
¿Me siguen? Ese es un poco la lógica de la demostración de un condicional, ¿sí? Lo primero que hacemos es suponer que el antecedente es verdadero y tratamos de llegar con algún tipo de operación o de regla de inferencia o lo que corresponda, ¿sí? A demostrar que a partir de esa suposición el consecuente del condicional tiene que ser necesariamente verdadero. ¿Tá? Es un razonamiento ni más ni menos. Lo que pasa es que a lo mejor tenemos que usar alguna propiedad de la igualdad, alguna propiedad de las operaciones, alguna cosa por el estilo. ¿Sí? Pero no es ni más ni menos que un razonamiento deductivo como los hemos visto hasta el momento. Bien, entonces, para demostrar esta propiedad, la 6, vamos a suponer sean A, B, C enteros con A distinto de 0, que es lo que nos está pidiendo, tales que A divide a B y A divide a C. ¿Sí? Eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a suponer la verdad del antecedente condicional. ¿Y qué otra cosa podemos decir a partir de esto? Bueno, podemos decir por la definición de divisibilidad, existen, vamos a ponerle D y F enteros, ¿sí? Para no empezar con subíndice y cosas raras, tales que B es igual a A por D, ¿sí? Y que C es igual a A por F. ¿Sí? Lo estamos diciendo por definición de divisibilidad. ¿Sí? O sea, ya que sé que A divide a B, entonces tiene que existir algún entero D tal que B es igual a A por D. No me importa quién es D, ¿sí? Pero sé que tiene que existir por la definición de divisibilidad. ¿Sí? Y que tiene que existir un F tal que C es igual a A por F, ¿sí? Porque yo sé que A divide a C. De nuevo, no me importa quién es F, ¿sí? Pero sé que existe por la definición de divisibilidad. ¿Ahí me siguen? ¿Está todo bien? Lo que voy a hacer ahora es tomar esas dos igualdades y las voy a sumar miembro a miembro. ¿Sí? Sumando. ¿Por qué voy a hacer eso? Porque yo lo que quiero demostrar que es que A divide a B más C. O sea que tengo que fabricarme de alguna forma ese B más C. Una forma con la que puedo hacer eso es sumar miembro a miembro. Fíjense que me va a quedar B más C de un lado y del otro lado me va a quedar otra cosa con la que voy a tener que trabajar. ¿Sí? Entonces sumando miembro a miembro voy a tener que B más C, ¿sí? Es igual que A por D más A por F. ¿Sí? Que si aplico factor común me va a quedar A por D más F. ¿Sí? Si aplico factor común en el segundo miembro, factor común A, tengo A por D más F. Ahora fíjense, tengo que B más C es igual al producto de A por un paréntesis, ¿sí? Y yo sé que este paréntesis estoy seguro que es un entero. ¿Por qué? Porque D y F son enteros y la suma de dos enteros siempre da un entero. ¿Sí? O sea que B más C es el producto de A por otro entero. Por lo tanto, acá no tengo mucho espacio, ¿sí? Pero simplemente con estos simples pasos, ¿sí? Puedo afirmar que A divide a B más C. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cumple con la definición. ¿Sí? Encontramos que B más C es el producto de A por otro entero. Listo. Entonces A divide a B más C. ¿Estamos?
No pensé que iba a entrar en ese pedacito chiquito, pensé que iba a tener que borrar 35 veces. Pero esa es un poco la lógica de la demostración, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, por más que suene medio hincha, cuando tenemos un condicional, queremos demostrar la verdad de un condicional, así con cuantificadores y todo, ¿sí? Y no tenemos, a ver, ¿por qué lo hacemos de esta forma? Porque no lo podemos hacer exhaustivamente como lo veníamos haciendo. ¿Por qué no lo podemos hacer exhaustivamente? Y simplemente porque tenemos infinitos elementos. Y entonces tenemos que empezar a echar mano a otro tipo de técnicas para poder demostrar la verdad o falsedad de los enunciados. ¿Siguen? Y no podemos usar una matriz, no podemos usar una tabla como hacíamos con el mundo de Tarski, por ejemplo, que mirábamos todos los casos uno por uno y decíamos, listo, esto se cumple porque todos los casos lo cumplen. ¿Sí? Acá todos los casos lo cumplen implica estar una cantidad infinita de tiempo probando casos. ¿Sí? Entonces tenemos que empezar a echar mano a otro tipo de herramientas, un poco más formales. No es que las otras no sean formales, sino un poco más sofisticadas, para poder demostrar la verdad de cierto tipo de enunciados. En este caso, como tenemos un enunciado que está cuantificado universalmente, ¿sí? Que es un condicional, lo que hacemos es tratar de aplicar un método de demostración directa, ¿sí? Como hacíamos, ¿se acuerdan con los razonamientos deductivos que vimos en la unidad de lógica? ¿Sí? De lógica de proposiciones. Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? La conclusión que queremos demostrar es el consecuente condicional, ¿sí? Y nuestras premisas son las del antecedente. Exactamente el mismo approach, el mismo enfoque. ¿Sí? Tenemos dos premisas, que A divide a B, que A divide a C, bueno, y de hecho sabemos que A es distinto de 0. Y además todas las variables son enteras. Y fíjense que a partir de suponer la verdad de las premisas, hemos demostrado la verdad de la conclusión. Es simplemente un razonamiento. Yo sé que ahora les puede parecer medio chino, porque uno cuando empieza a ver demostraciones le suena una cosa extrañísima, pero no es tan complicado como parece. A medida que las vayan viendo, las van a ir resultando más familiares. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Si quieren la explico de vuelta, si se perdieron, pero si no, sigo. Bien, perfecto. ¿Te perdiste cuando puse que existe D y F? Bueno, mirá. No podemos hacer. Sin borrar, no vamos a poder. Yo sé que A divide a B, o supuse que A divide a B, ¿no? Si A divide a B, por la definición de divisibilidad, debería existir otro entero. Pasa que no le puedo poner C porque C ya lo estoy usando. ¿Sí? Existe otro entero, supongamos que le ponemos D, ¿sí? Tal que B es igual a A por D. ¿Sí? Que es lo que escribí acá abajo. Lo mismo mirando esta otra premisa, ¿sí? Esta otra suposición. Como A divide a C, debería existir otro entero. No le puedo poner B ni le puedo poner D, porque ya lo estoy usando. Vamos a ponerle F. ¿Sí? Tal que C es igual a A por F, que es lo que escribe acá. ¿Estamos? Lo que pasa es que hice los dos pasos de una sola vez y capaz que eso te perdió, Leandro. Sí, pero lo único que estoy diciendo es aplicar la definición de visibilidad para los dos casos. Bueno, lo que dice ahí Israel, el punto 6, o sea, es decir que para las divisiones no redondas, el producto del cociente que el divisor más el resto da el dividendo. ¿Qué es piola, te decís, hermano? Divisiones no redondas, ¿a qué te referís con no redondas? ¿No exactas? Acá estamos hablando siempre de divisibilidad exacta, ¿eh? Estamos diciendo, si A divide a B de forma exacta, o sea, B dividido A te da un entero. ¿Sí? Y A divide a C, lo mismo, C dividido A te da un entero. ¿Sí? Si A divide a dos enteros, entonces divide la suma de ellos dos. Eso es lo que dice la propiedad 6. Bien. La 7, y esta creo que es la última.
No, para no aburrir con propiedades. Hay muchísimas más, ¿eh? No es que estas sean todas. Yo puse alguna porque si no, demostrar una propiedad de divisibilidad podemos estar un montón de tiempo. Fíjense, sean A, B y C enteros, con A distinto de cero. Si A divide a B, entonces A divide a B por C. No la demuestro, pero digamos, les comento de vuelta cómo sería la estrategia para demostrarlo. Una posible estrategia. De nuevo tenemos un condicional. Cuando tenemos un condicional, lo que podemos hacer es aplicar un enfoque directo, es decir, suponemos la verdad del antecedente y a partir de eso demostramos la verdad del consecuente. ¿Sí? Así que lo primero que vamos a hacer en esta demostración es sean A, B, C, enteros, cualquiera, con A distinto de cero. ¿Sí? Eso es lo primero que vamos a hacer. ¿Sí? Tal es que A divide a B. Ese va a ser como el encabezado de la demostración. Después habrá que ingeniársela para llegar a A divide a B por C. ¿Sí? Se los dejo como a ustedes, se los dejo a ustedes como ejercicio, dejo para ustedes. Pero sepan que tienen que arrancar así, o sea, suponen la verdad del antecedente, con el dominio, con todo, y tratan de llegar al consecuente. Si decimos que A no divide a B, entonces A no divide a B por C. ¿Qué sería eso? O sea, me estás diciendo otra propiedad, Eric. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Si A no divide a B, entonces no, digamos, no me interesa lo otro, porque esto es un condicional. O sea, podría darse que sí, que A divide a B por 6, o podría darse que no. Qué sé yo, si tenés, por ejemplo, eh, 2 no divide a 3. Sí, 2 no divide a 3. Sí, este sería A y este sería B. Si yo hago que C valga 2, por ejemplo, voy a tener que 2 divide a 2 por 3. Sí, es 6. Lo divide. Es verdadero. O sea, el antecedente era falso y el consecuente es verdadero. O podría ser que C sea 5, por ejemplo. 2 no divide a 3. 2 no divide a 3 por 5. No, no lo divide. O sea, puede ser verdadero o puede ser falso. No, o sea, no me interesa qué pasa por el antecedente falso. Sí, lo que estoy diciendo es que cuando el antecedente es verdadero, el consecuente es verdadero. Simplemente. No, inducción, ¿qué es eso? Yo no leí inducción. Créanme que no quieren que hable de inducción todavía. Estoy a punto de ponerlo en la casa de pero dije, no, es too much. Bueno, acá yo había dejado dos slides para hacer demostraciones. Me parece interesante que intenten ahora en 10 minutitos, ¿sí? Demostrarlo a 7, a ver si les sale. ¿Quieren? Intenten hacerlo ustedes solos. Les doy un ratito, peleense un rato con la anotación y con la demostración, y si a alguno le sale, por ahí puede pasar y la escribe. ¿Estamos? Nos tomamos 10 minutitos para eso. Esto,
Eso que está recuadrado, destiérrenlo de sus mentes. A dividida a B es un predicado. ¿Sí? Esto o es verdadero o es falso. No puede ser igual a ningún número. ¿Sí? No quieran ahorrarse notación porque lo único que van a hacer es confundirse. Y yo les puedo asegurar que si ustedes escriben esto y lo leen mañana, van a decir, ¿qué habré querido poner acá? ¿Sí? O sea, yo desaconsejo este tipo de notación. Cuando digo A dividida B, estoy dando un hecho. ¿Sí? Un hecho que puede ser cierto o puede ser falso, pero un hecho al fin. ¿Sí? Yo sé que si esto se cumple, entonces puedo encontrar un C, por ejemplo, o un D entero, tal que B igual a A por D, por ejemplo. Sí, pero lo tengo que escribir de esta forma. Porque si yo escribo así tan abreviado todo, no. De hecho, algunos hasta capaz se podría confundir y si no hace muy derecha esa raya, se confunde con la raya de división, con la otra, con la oblicua, digamos. Y así que yo esto, ya les digo, no lo usen así. ¿Ok? Lo que dice en concreto, todo ABC con A distinto de 0. Dice que si A divide a B, entonces A divide a B por C. ¿Sí? Habría que arrancar esta demostración como les dije hace un ratito. Arrancan suponiendo todo lo que dice la hipótesis de ese enunciado, ¿sí? El antecedente del condicional. ¿Sí? Así que dicen sea A, B, C enteros con A distinto de 0 y A divide a B. Así tendrían que arrancar. Así arrancó, por ejemplo, Tazarola. Bueno, hay que arrancar así. Sí, hay que arrancar de esta forma. Si quieren, podríamos hacerlo más contado todavía. Vamos a decir cómo A divide a B. Entonces existe C, no, existe D entero tal que B igual A por D. Bueno, horrible es igual. A por D. Bien, hasta ahí. ¿Con eso arrancaste el desarrollo? No sé los Bonti si pudieron volver con el tema de la conexión, que estaban complicados. Bien, ¿qué harían ahí? No es una C, es una A. Quedando tan fieras de las letras. Yo puse B igual a A por X y C igual a A por Y. B igual a A por X y C igual a A por Y. ¿Por qué asumiste que A divide a C? No te lo está diciendo en ningún momento eso. ¿Me explico? Sí. Claro, asumiste una cosa que no está en el antecedente del condicional. Sí, pero como por ejemplo dice ahí... La suma, entonces acá asumí que estaba multiplicando. Claro. Como dice Palacio ahí, se podría tomar esta última igualdad y multiplicar miembro a miembro por C.
¿Sí? Si uno multiplica miembro a miembro por C, ¿qué tenemos? Tenemos que B por C es igual que A por D por C. ¿Sí? Y podríamos incluso decir que A por D por C es lo mismo que A por C por D por propiedad conmutativa del producto. ¿Sí? Y por asociativa podría decir sí, A por C por D. ¿Sí? Con lo cual B por C... Ah, no, perdón. Esa última no. La asociativa es ahí. ¿Sí? Tenemos que B por C es igual al producto de A por otro entero. En este caso es C por D, pero no nos interesa demasiado quién es el entero. ¿Sí? Como existe un entero que al multiplicarlo por A nos da B por C, por lo tanto A divide a B por C. ¿Qué era lo que queríamos demostrar? ¿Sí? Si quieren para enfatizar pueden poner esto es un entero. Por ley de cierre, como decían ahí los chicos. Sí, pero siempre hay que llevarlo a la forma. El divisor por otro entero me da el dividendo. ¿Sí? Bueno, bien, muy bien. ¿Ya tienen la mente quemada? Sí, un poco. Bueno, nos tomamos entonces unos... Yo si hoy, por ejemplo, llegáramos hasta números primos y la infinitud de los primos, ya estaría contento. Nos tomamos 10 minutos. Sí, pongo la diapositiva anterior y nos tomamos 10 minutitos a las 9 menos 5. Volvemos. 2000 años más tarde. Seguimos. Los números primos. Ahí están las dos definiciones coloquiales de número primo y de número compuesto. Fíjense lo que dice la definición. Un número entero mayor que 1, cuyos únicos divisores positivos son 1 y el mismo, recibe el nombre de primo. Un número entero mayor que 1 que no es primo se llama compuesto. ¿Está? Con lo cual, el 1, ¿qué es? Many unbearable hours later. Según lo que dice ahí, ¿qué es? No es ninguno, exactamente. No es ninguno. Ese número primo es un número entero mayor que 1, cuyos únicos divisores positivos son 1 y el mismo. Sí, dice mayor. Así que el 1 no entra en la primera definición porque estamos hablando de número entero mayor que 1. Así que 1 no entra ahí. Lo mismo la definición de compuesto. Número entero mayor que 1 que no es primo es compuesto. Bueno, el 1 no es ni primo ni compuesto. ¿Está? ¿Cómo serían las definiciones en el lenguaje formal? A ver. Dado n entero con n mayor que 1, n primo, sí, solo sí. Fíjense que las definiciones generalmente son sí, solo sí.
primo. Sí, solo sí que. ¿Cómo podemos hacer para decir los únicos divisores positivos de este n son 1 y menos 1? Bueno, fíjense que si nosotros decimos 1 divide a n y n divide a n, estamos diciendo algo que ya sabemos, en realidad. Sí, pues lo demostramos un ratito en las demostraciones en las propiedades de divisibilidad. Lo que tenemos que decir es que solo lo dividen esos. No existe x que divide a n, puede ir por ahí. Una hora después. No existe x distinto que 1. 2 horas después. Va saliendo alguna idea ahí, me gusta. 3 horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. No existe x distinto que n y 1 que divida n. A mí me gustó más. Que dice Cuarros, ahí anda bastante. Para todo x creciente los enteros y p mayor que 1. Si x divide a p, entonces x1 y xp. Ahí no debería ser y, sino debería ser o Belén, ¿no? Bueno, ahí a la vuelta de la sala que se está por acabar de vuelta. Cerramos esta definición de primo, pero anda bastante rumbeado, ¿eh? Ya me estaba poniendo mal algunas respuestas que leía de rato. Habíamos dicho entonces que n es primo si solo si bueno, a ver, esto lo vamos a escribir básicamente de dos formas. Para todo x, vamos a ponerle entero, si x divide a n, entonces vamos a poner natural mejor, si nos ahorramos alguna suspicacia. Concregámonos los naturales. Vamos a ahorrar un dolor de cabeza. Entonces, x natural, si x divide a n, entonces x es 1 o x es n. O bien podríamos decir, no es cierto que existe un x natural ¿sí? Tal que x divide a n y x no es 1 y x no es n. Cualquiera de las dos obviamente es correcta. Y de esa forma estamos diciendo que los únicos que dividen a n, o sea, para todo x natural, si x divide a n, entonces x es 1 o x es n. Y puedes ponerlo bien si querés, es indistinto. Sabemos que no se van a dar simultáneamente. Sí, pero eso no invalida lo demás. A lo mejor alguno pudo haber pensado si x es distinto de 1 y x es distinto de n, distinto de n,
entonces X no divide a N. ¿Sí? Otra forma. Tranquilamente hubiera podido ser. ¿Sí? Normalmente tomamos esa que les estoy señalando, la del medio. ¿Sí? Cualquiera de las tres es correcta. De hecho, fíjense que la que puse última, esta de acá arriba, es el contrarrecíproco de esta. No, porque acá lo que pasa es que yo no escribí el encabezado. O sea, dado n entero con n mayor que 1, n es primo, si solo sí, etc. Por eso no doy por hecho que 1 también es primo. ¿Sí? En la definición directamente digo que n tiene que ser mayor que 1. ¿Ok? El mismo encabezado, pero con la condición negada, será la condición del compuesto. ¿Sí? Tendrá que existir, de hecho es esto que está acá. Existe un n, existe un x, perdón, natural, tal que x divide n, y x es distinto de 1 y x es distinto de n. En algún libro lo pueden encontrar como, a ver, ¿esto está copiado? ¿Ya lo tienen? Dado n entero con n mayor que 1, n es compuesto si solo si existe algún x natural tal que x divide a n y 1 menor que x menor que n. Suele aparecer también de esa forma la definición. ¿Está? Son menores estrictos, no menor igual, ¿eh? Vamos a hacerlo bien. Porque habían quedado tan fieros. Menor, bueno, sé lo que quiera, chabón. Menor y menor. En todo caso, se pueden poner al final que n mayor que 1. Ya lo estoy poniendo acá en el encabezado. Cuando hago cuando escribo la definición, o sea, a ver, uno debería decir definición de número compuesto. Un número n entero mayor que 1 es compuesto, sí, solo sí. Se podría poner acá adelante. Al fondo no, pero acá adelante sí. Donde estás definiendo n es al principio. Es decir, para todo n entero, si n es mayor que 1 y n es compuesto, si solo sí, etc. Bueno, y la otra pregunta que hay por ahí es, ¿esos dos son partición del conjunto de enteros? ¿Esos dos quiénes, Iván y Agustina? ¿Los primos y los compuestos? Sí, no de los enteros, sino fíjate que estamos definiendo los enteros mayores que 1. Sí, los enteros mayores que 1, sí, podrías poner que el subconjunto de los primos y el subconjunto de los compuestos por separado forman partición del conjunto de los enteros mayores que 1. Sí, sí, está bien. Está correcto. Bueno, algo que a lo mejor no se han percatado aún es de esto que les escribo acá.
Ya habíamos visto que la relación de divisibilidad es una relación de orden, ¿sí? En esa relación de orden, si uno toma el conjunto en el que se define la relación como el conjunto de los enteros mayores que 1, los números primos son los minimales de la relación. A ver, si uno toma el 1, ¿sí? O sea, si toma los naturales así derecho, los naturales con la relación de divisibilidad, el 1 es mínimo, ¿sí? Porque 1 está relacionado con todos, ya lo vimos. O sea, 1 divide a todos. O sea, 1 sería el mínimo si tomáramos los naturales. Si uno excluye el 1, ¿sí? Los próximos que le siguen la jerarquía son todos los primos. ¿Sí? Pues son todos los que tienen, en realidad, si uno separa en el conjunto de los enteros mayores que 1, tienen un solo divisor, ¿sí? Ellos mismos. Es decir, que cada uno es un minimal de esa relación de orden. ¿Me siguen? Por eso es lo que les puse ahí. Los números primos son los minimales de la relación divisibilidad definida sobre los enteros mayores que 1. Es muy loco. Es muy loco porque lo que vamos a ver después es que a partir de los números primos podemos escribir cualquier otro número. Para dibujar el diagrama lo que necesito hacer es hacer un diagrama infinito, Jesús. Así que obviamente no lo puedo hacer, ¿sí? Pero digamos, si uno tuviera hago un subconjunto cortito, el 2, el 3, por ejemplo, y el 5, 2, 3 y 5 son primos, ¿sí? Son números primos. Ahora, por ejemplo, el 4 yo sé que no es primo, es compuesto porque es divisible por 2. El 4 va a andar por acá. ¿Sí? El 5, perdón, es primo, por eso lo puse abajo de todo. El 6 anda por acá. El 6 yo sé que es divisible por 2 y por 3. ¿Sí? El 7 por acá. El 8 anda por acá arriba. Divisible por 2, por 4 y por sí mismo. El 9, vamos a ponerlo por acá. El 10, por ejemplo, podríamos ponerlo ahí, divisible por 5 y por 2. ¿Sí? ¿Me siguen? O sea, siempre los que van a quedar en el fondo, abajo de todos, son los primos. ¿Está? Porque sacamos el 1. Si hubiéramos dejado el 1 quedaría por acá abajo, estaría relacionado con todos. En realidad, eso que dice que está diciendo Tosarolo ahí, con eso se valía que se pueden formar todos los números con los primos, en realidad se demuestra con el teorema fundamental de la aritmética, que en un ratito a lo mejor llegamos a verlo y todo. Bueno, pero esto obviamente, o sea, no lo puedo dibujar todo, por obvias razones, sí, pero era simplemente para que vieran a dónde quedan ubicados los primos en esta relación de divisibilidad. Muy bien. Ya vimos que en este conjunto de los enteros mayores que 1, yo ahí me tomé una licencia con la anotación, los enteros mayores que 1, con la relación de divisibilidad, hay minimales que son los primos, ¿sí? Es lo que acabamos de dibujar, estos son los primos. Bueno, maximales, a priori no hay, ¿sí? Porque ya vimos que el conjunto de los números naturales no es acotado, es infinito. La pregunta es ¿cuántos minimales hay? Bueno, la respuesta es que hay infinitos minimales en esta relación de orden, ¿sí? Hay infinitos números primos. Es un resultado muy importante de esta unidad. Se puede demostrar bastante fácilmente. La demostración es bastante sencilla y se hace por reducción al absurdo. El infinito no es un número, así que no lo puedo considerar maximal, ni máximo, ni nada por el estilo. Bueno, fíjense la demostración
de que hay infinitos números primos. Como procedemos por reducción al absurdo, lo que vamos a suponer es que es lo contrario, es que hay una cantidad finita de números primos. Y vamos a tratar de llegar a alguna contradicción. ¿Sí? Entonces, la demostración, suponemos lo contrario. Existen P sub 1, P sub 2, P sub 3, hasta un P sub n son todos los primos. ¿Sí? Sean P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub n, todos los números primos. ¿Está? Lo que hacemos es construir un nuevo número, Q mayúscula, que es ni más ni menos que el producto de todos los primos, P sub 1 por P sub 2 por P sub 3 por P sub n, más 1. ¿Está? Construimos este número Q artificialmente, ¿sí? Haciendo el producto de los supuestos todos los primos y le sumamos 1. La pregunta ahora es, ¿qué tipo de número es Q? ¿Es Q primo? ¿Es compuesto? A ver, claramente Q es mayor que 1, ¿no? Porque es 1 más alguna otra cosa, ¿sí? Y esa otra cosa no es 0, así que Q es mayor que 1. Eso está claro. ¿Sí? Si es mayor que 1, debería ser o primo o compuesto. Fíjense, si Q es primo, entonces encontramos otro primo. Mayor que P sub n, que era el último. ¿Sí? Así que, digamos, la suposición de que la cantidad de primos es finita sería falsa. Original sería falsa. ¿Sí? Entonces Q no puede ser primo. ¿Puede ser compuesto? Bueno, para ser compuesto, alguno de los primos debería dividirlo. Vamos a suponer P sub J debería dividir a Q. ¿Sí? Ahora, fíjense que P sub J divide al producto de P sub 1 por P sub 2 por P sub 3 por P sub n, porque en algún lado acá está P sub J. ¿Sí? Así que evidentemente P sub J divide ese producto. ¿Sí? Como divide a Q y divide a P sub n, perdón, y divide a P sub n, también dividiría a Q menos P sub 1 por P sub 2 por P sub 3 P sub n, que si prestamos atención, fíjense que Q era ese producto, P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub n, más 1. ¿Sí? O sea que en realidad lo que estamos diciendo es que P dividiría a 1. Pero no hay ningún divisor de 1 que no sea el 1 mismo. ¿Sí? P sub J, ¿verdad?
puesto P sub J. Sí, o sea, estamos diciendo que P sub J es 1, pero antes habíamos dicho que era primo. ¿Sí? Así que tampoco Q puede ser compuesto, ¿sí? Porque no podemos encontrar ningún primo que lo divida. ¿Me siguen? O sea, Q no puede ser ni primo ni compuesto. Acá no tengo lugar para ponerlo. Q no puede ser primo ni compuesto. ¿De dónde surge esta contradicción? La contradicción surge de haber supuesto de que hay una cantidad finita de primos, ¿sí? Con lo cual queda demostrado que la cantidad de primos es infinita, ¿sí? Es una demostración, digamos, no muy complicada, pero digamos, no sé si a cualquiera se le ocurriría, digamos, o sea, es bastante artificiosa. Entonces la contradicción surge de haber supuesto una cantidad finita de primos. Con lo cual queda demostrado. ¿Está? Entonces, repasando un poquito. ¿En qué consiste esta demostración? Lo que hacemos es suponer lo contrario de lo que queremos demostrar y tratar de encontrar alguna contradicción, ¿sí? Así que arrancamos suponiendo que hay una cantidad finita de primos. O sea, hay P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub n. Hay n primos, ¿sí? No importa cuánto es n, ¿sí? Pero habría una cantidad finita de primos, ¿sí? Lo que hacemos después es construir un número Q, ¿sí? Que está justamente construido para lograr la contradicción, ¿sí? El número Q se compone de el producto de todos los primos más 1. O sea, es el número siguiente del producto de todos los primos. ¿Qué sucede con ese Q? Ese Q es mayor que 1, ¿sí? Con lo cual debería ser o primo o compuesto. Si suponemos que es primo, entonces, como Q es mayor que todos los P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub n, ¿sí? Estaríamos contradiciendo que hay una cantidad finita de primos, porque pudimos encontrar uno nuevo. ¿Sí? O sea, Q no debería poder ser primo por esa razón. Con lo cual tendría que ser compuesto. Pero si es compuesto, tendría que haber algún número que lo divida, ¿sí? Alguno de los primos en concreto. Alguno de los números primos. Y ya vimos que ningún número primo, o sea, ahí tomamos P sub j de forma genérica, pero podríamos tomar cualquiera, P sub 1, P sub 2, el que quieran. ¿Sí? Y vamos a poder construir ese razonamiento que está ahí abajo. Si P sub j divide a Q, y P sub j divide a P sub 1 por P sub 2 por P sub 3 por P sub n, entonces P sub j divide a 1. ¿Sí? Estamos diciendo que un número primo que por definición es mayor que 1 divide a 1. ¿Sí? Lo cual es absurdo, porque ningún número primo puede dividir a 1. ¿Me explico? Entonces, por eso, el número Q no puede ser ni primo ni compuesto. O sea, el número Q está especialmente construido para lograr esa contradicción, ¿sí? Pero esa contradicción surge en realidad no de haber definido Q de esa forma, porque uno puede definir el número que quiera, ¿sí? Surge la contradicción de haber supuesto que hay una cantidad finita de números primos. Bueno, nada, esa es la demostración. Está en absolutamente todos los libros de matemática discreta, así que si por ahí les quedó alguna cosita suelta, repásenla. Hay cosas me preguntan en la clase que viene.
Bueno, este es el teorema fundamental de aritmética, pero lo vemos la clase que viene, porque tiene su vueltita. No lo vamos a demostrar ni mucho menos, pero es, digamos, el nombre fancy que tiene este teorema de teorema fundamental de la aritmética es lo que en la primaria nos contaron, que todo número se puede descomponer en sus factores primos. Ni más ni menos que eso. Eso es lo que dice el teorema fundamental de la aritmética. Bueno, y por hoy es todo. No sé la asistencia, Ulises, si... Sí, manda el arma. Eso es todo por hoy. Traten de para el jueves tener releído esto, aunque sea. Vamos a seguir buscando, haciendo uso de viejos conceptos. Sí, la clase que viene vamos a hablar de una relación de equivalencia definida sobre los enteros. Así que repasen por ahí de relaciones, que es importante. Repasen las definiciones de números primos, de números compuestos. Todo eso. ¿Está? Y ya tienen la guía para empezar a laburar con teoría de números.